Adelante, licenciado. Buenas noches, tengan ustedes la comunidad universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Hoy tenemos una sesión especial hecha de un esfuerzo conjunto entre nuestras universidades a partir de un eje común que es la escritura de la política, preocupaciones, temas de análisis sobre temas de política desde la ciencia política. Ahora en un espacio compartido, eh, tenemos el honor de hacerlo con la Universidad Mayor San Francisco Javier de Chuquisaca. Esta noche analizaremos el libro Microensayos en 4.000 caracteres con espacios del doctor Iván Arandia. Para empezar nuestro evento de hoy, vamos a ceder la palabra al vicerrector en ejercicio de la Universidad Mayor de San Andrés, el doctor Javier Tapia Gutiérrez, a fin de que nos dé unas palabras de salutación en esta oportunidad. Adelante, doctor Tapia, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor recibir la invitación para que pueda participar en este evento académico, un webinar muy interesante, entre dos hermanas universidades, la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca y mi querida universidad, la Universidad Mayor de San Andrés. Quiero, en la formalidad académica, en primer término, saludar a todos los presentes en la sala virtual, al señor rector de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, el ingeniero Walter Arizaga Cervantes, a quien le mando un caluroso saludo desde la ciudad de La Paz y espero verlo muy pronto personalmente. A su señor vicerrector, al doctor Eric Mita Arancibia, agradecerle también su concurrencia y el apoyo que significa darle a este evento. Saludar también a las autoridades de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, en la persona de mi amigo el licenciado Gualberto Torrico, al responsable y encargado del Instituto de Investigaciones de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, el doctor William Mariaca Garrón. Saludar también a mi amigo Ludwig Valverde, que entiendo está ejerciendo la presidencia de el Colegio, no sé si departamental o nacional de politólogos. Saludar a el autor del libro sobre el cual se va hoy día a debatir, se va a discutir, se va a intercambiar criterios, al colega Iván Arandia Ledesma, así como a los comentaristas, al doctor Félix Huanca Ayaviri, al doctor Yerko Ilik Crosa y a todos los que están siendo parte de nuestras redes por las cuales se transmite este importante evento. Vuelvo a reiterar, celebro mucho la realización de este evento académico entre dos importantes universidades del país, y que espero sea un evento en el cual los participantes recojan y se lleven una grata experiencia participando de estos eventos de este siglo, y espero que sea muy provechoso. Espero poder participar en alguna otra ocasión también y les deseo el mayor de los éxitos y les doy la bienvenida a este evento tan significativo. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor Tapia, un honor que esté usted en esta sesión 7 de la escritura de la política, a nombre de la Universidad Mayor de San Andrés. Cedemos ahora la palabra al rector de la Universidad Mayor San Francisco Javier de Chuquisaca, el ingeniero Walter Arizaga Cervantes, a efectos de que con su par puedan dar una salutación, una bienvenida en esta oportunidad. Ingeniero Arizaga Cervantes, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. Vaya un especial saludo al doctor Javier Tapia, vicerrector en ejercicio de la Universidad de San Andrés, asimismo a todas las autoridades de gestión pública, también de la misma universidad, a los amigos docentes que se encuentran, al doctor Félix Huanca Yaviri,
profesor de sociología, al doctor Yerko Irgis, cientista jurídico, que también nos acompaña, al doctor Vladi Toses Monasterio, docente politólogo, abogado de la UNSA, como también a Ludwig Valverde, quien está dirigiendo este hermoso conversatorio, al doctor William Mariaca Gazón, a nuestro señor vicerrector de la Universidad de San Francisco Javier, y a nuestro querido docente Iván Arandia, quien es el autor del libro y quien ha propiciado llevar adelante dentro de lo que hemos denominado la cátedra rectoral, este tipo de eventos que nos permiten ir adelante. Y también un saludo muy cordial a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, porque se está transmitiendo a través de las redes, para poder llevar adelante este hermoso análisis que se va a hacer sobre el libro escrito por Iván, Microensayos, del cual he podido rescatar una parte muy importante, muy bonita, cuando habla de los asuntos electorales en la parte 3, lo que dice don Arturo Pérez, y que creo que nos llega a todos en lo que señala. Dice, debemos crear ciudadanos no inocentes ni ingenuos, sino lúcidos, educados con capacidad crítica, que cuando llegue un discurso complejo, sepan desmenuzarlo y extraer conclusiones. De nada vale una urna si el votante es analfabeto. He querido rescatar esto porque cuando uno asiste a este tipo de eventos, tenemos que ser críticos constructivos, que nos ayuden a desmenuzar, que nos ayuden a comprender lo que en este caso Iván nos presenta a través de este microensayos, que estoy seguro, porque he dado una breve lectura a alguna de las partes y que es muy interesante. Por eso invito a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales para que podamos formar parte no solamente de este evento, sino de todos aquellos que a través de la Universidad Hermana de San Andrés y la San Francisco podamos llevar en forma conjunta, de tal manera que quienes ganen sean todos los que participen y también nuestras universidades. Por eso un saludo a todos y bienvenidos pues a este conversatorio que se va a tener a través de tan dignos profesionales que van a estar presentes y van a exponer los puntos de vista a través de lo que ha significado este hermoso libro Microensayos. Muchas gracias. Señor rector, un verdadero honor que usted esté en este evento, en esta sesión 7 de la escritura de la política. Y muchas gracias por sus palabras que son propicias para entender que estos esfuerzos conjuntos colaborativos de universidades hermanas son posibles de realizar. Ahora cederemos la palabra al señor magnífico vicerrector de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, el doctor Eric Mita Arancibia, quien también ha de dar unas palabras de circunstancia, de salutación de esta sesión de la escritura de la política y seguramente también del libro que hoy nos ocupa. Adelante, por favor, doctor Eric Mita. Tu micrófono, Eric. Aló, ahora sí. Ahora sí lo escuchamos. Ahora sí. Muy buenas noches. En primera instancia, un saludo atento a nuestro señor rector de la universidad, ingeniero Walter Arízaga Cervantes, al distinguido señor vicerrector de la Universidad Mayor de San Andrés, doctor Tapia, al director de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, a todos los analistas y comentaristas del libro Microensayos, estimado Iván, estimado Ludwig. Bueno, para nuestra universidad es un honor ser parte de este evento donde se va a discutir, analizar este documento elaborado por Iván, denominado Microensayos en 4.000 caracteres y con espacios, un documento muy importante que llama al debate, que llama a la reflexión y que sobre todo hace que los lectores puedan pensar en la problemática que atinge a nuestro país. Es por eso que este libro se divide en 3 partes, ¿no? Una parte sobre la política y el Estado,
donde analiza la retórica criolla del poder, es decir, de qué manera nuestros gobernantes están ejerciendo el poder, se analiza el gobierno, la burocracia y sobre todo los asuntos electorales, que son bastante complejos y que tienen implicaciones que merecen un análisis profundo para reencauzar los mismos. Se va a hablar del derecho y la justicia, un problema que está en boga el día de hoy, sobre todo en el ámbito judicial, donde se está atravesando una crisis y se vienen unas elecciones judiciales que se han detenido y que no sabemos con certidumbre qué es lo que vaya a pasar al respecto. Sin embargo, se genera un gran problema en nuestro país al respecto. Por otro lado, se analiza algo muy importante, la sociedad y la tecnología. Definitivamente la tecnología está cambiando al ser humano, está cambiando la manera en la cual vivimos y en la cual nos comportamos en sociedad. El humano y sus mitos, Homo Technologicus y un cuento corto que nos habla de la tecnología, llaman a la reflexión en este ámbito, ya que la tecnología, las redes sociales, la Internet, la sociedad de la información en la que vivimos cambió la conducta de los seres humanos. Definitivamente es una obra para reflexionar, para comentar y para analizar, que permite generar mucho debate. Por tanto, yo quiero felicitar a Iván por el trabajo desarrollado y agradecer a todos los que son parte de este panel que nos va a permitir, sobre todo, un momento de reflexión, un momento de diálogo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor vicerrector. Un verdadero honor que también comparta esta sesión con nosotros. Bueno, ahora llega el turno de una bienvenida de parte de nuestro director de carrera, que ha estado acompañando permanentemente estas sesiones de la escritura de la política, un diálogo con libros y autores desde la ciencia política. Vamos a ceder la palabra ahora al licenciado Gualberto Torrico Canaviri, que es director de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, efecto de que se dirija a la concurrencia virtual, tanto en la UNSA como en la San Francisco Javier, respecto a lo que significa este proceso para la carrera, para el Instituto de Investigaciones y para la intelectualidad de la ciencia política. Adelante, licenciado Torrico, por favor. Muchas gracias, Ludio. Buenas noches. Un cordial saludo al doctor Javier Tapia Gutiérrez, señor vicerrector en ejercicio de la Universidad Mayor de San Andrés. Muchas gracias, Javier, siempre sacándole tiempo para apuntalar las actividades de investigación e interacción social, publicaciones y otras actividades que desde el vicerrectorado ahora y siempre desde el decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas nos apoya en el desarrollo académico y la búsqueda de la calidad en la educación superior, en especial en las carreras de Derecho y de Ciencias Políticas de la UNSA. Asimismo, saludo a las autoridades de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, al magnífico rector ingeniero Walter Arizaga Cervantes y al señor vicerrector doctor Eric Mita Arancibia. Es un privilegio contar con la asistencia de tan selecto grupo de autoridades a este evento de singular importancia para los académicos y los estudiosos, la producción intelectual en dos universidades prestigiosas como son San Francisco Javier y la UNSA en Bolivia. Un saludo al doctor Iván Aranda, autor del libro Microensayos en 4000 caracteres con espacios, que desde una perspectiva social, jurídica, política e histórica nos muestra un escenario muy pertinente de análisis de la cultura política boliviana, muy dinámica, tensa e interpeladora. Asimismo, un saludo a los panelistas, al doctor Félix Huanca Yaviri, profesor de Sociología de Derecho de la UNSA, al doctor Yerko Ilijic Krosa de la Universidad Guillermo de Westfalia, República Federal de Alemania, a Vladi Torres Monasterios, politólogo abogado, candidato a doctor por el CIDES UNSA. Un saludo al doctor William Mariaca Gazón, responsable académico del Instituto de Investigaciones en Ciencia Política de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la UNSA. Y un saludo muy especial
al coordinador del programa académico Escritura de la Política, dialogando con autores y libros desde la ciencia política, a Ludwig Valverde, docente investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencia Política. Asimismo, un saludo a la comunidad universitaria del sistema de la Universidad Boliviana, a docentes, estudiantes y público que nos acompaña por las redes y las plataformas. Sean bienvenidos a este encuentro virtual de autoridades, profesores, analistas, estudiantes y público. Este encuentro inaugura una nueva etapa en la realización de actividades académicas entre las universidades San Francisco Javier y la UNSA y tiene una extraordinaria significación en la apertura de un espacio interuniversitario e interdisciplinario en las ciencias sociales, jurídicas y políticas del sistema de la Universidad Boliviana. Escritura de la Política es un programa coordinado por el profesor Valverde que ha transitado desde la realización de diálogos al interior de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública a debates y presentaciones de libros de autores nacionales y encuentros con autores de universidades de Latinoamérica, abordando una temática tan apasionante e intensa como es el análisis histórico, político, el análisis del discurso social y político, el análisis de la coyuntura boliviana y regional, en un contexto en el que la cultura política tiene referente a las universidades y las carreras de ciencia política. Escritura política es un espacio que aborda cuestiones de la ciencia política de manera intensa, crítica y radical, genera debate y difunde la producción intelectual de investigadores bolivianos y extranjeros. Este espacio se enlaza con una actividad tan importante como es escribir sobre las cuestiones nacionales desde una perspectiva social, política y jurídica, pero también abre este espacio de diálogo entre autores y lectores para hacer conocer la producción intelectual de nuestros investigadores, difundir y ampliar los debates, las argumentaciones y las ideas en la ciencia política y en los procesos políticos en general. Esa es la importancia de este evento y contamos para la reflexión y el análisis con el doctor Iván Aranda con su nueva producción. Así, nuevamente, dándoles la bienvenida a toda la comunidad universitaria y público en general, agradezco a nuestras autoridades de las universidades de San Francisco Javier y UNSA y al coordinador del programa que tanto efecto positivo tiene en nuestros estudiantes y en la comunidad universitaria en general. De esa manera doy por inaugurado este evento. Muchas gracias, Ludi. Señor director, un gusto, como siempre, que usted comparta este momento de reflexión politológica ante un libro tan importante como es Microensayos de Iván Arandia. Muchas gracias por sus palabras, señor director. Cedemos ahora la palabra al responsable académico del Instituto de Investigaciones en Ciencia Política, el doctor Williams María Cagarrón, efecto de que también dé unas palabras de circunstancia en este particular evento. Adelante, doctor Mariaca, por favor. Muchas gracias, Ludwig. Un saludo cordial, fraternal, al magnífico rector de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, al señor vicerrector, con los cuales hace unas 3 semanas hemos estado compartiendo precisamente, debatiendo temas del sistema de la Universidad Boliviana y trabajando sobre lo que es evaluación y acreditación. Un saludo cordial a nuestro señor vicerrector, al doctor Javier Tapia Gutiérrez, que
vicerrector en ejercicio y decano de nuestra poderosa Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que como lo decía bien el licenciado Gualberto, siempre ha estado pendiente y colaborando en todos los aspectos que se refieren a la actividad académica de investigación, de interacción social y extensión universitaria de nuestra facultad. Al licenciado Alberto Torrico, director de la carrera, directo amigo y una persona que se destaca por su aprecio, cariño, humildad y trabajo sincero, mancomunado y de apoyo a todas las actividades que desarrollamos. Es para nosotros, y digo nosotros en nombre del Instituto de Investigación en Ciencia Política, un motivo de alegría, de orgullo, el poder compartir ahora no solamente con nuestra comunidad, sino con la comunidad del sistema de la Universidad Boliviana y en este caso con nuestra universidad hermana y con todos aquellos que estamos pendientes y ansiosos de el debate. Entonces, sin ir más allá, porque ya lo han dicho prácticamente todo, y con las ansias de escuchar a nuestros panelistas, saludo la labor de nuestro docente investigador Ludwig Valverde, al cual no solamente lo felicito, sino refiero éxitos en todas las labores que está desempeñando. A Iván Arandia, que es el que promueve hoy la base sobre la cual se hará el análisis, discusión que tanto nos apasiona a los académicos, y en este caso un sincero saludo a Félix Huanca Ayaviri, nuestro docente, colega además en la carrera de Derecho, a Yerko Ilik Crosa y a Vladi Torres Monasterios. Es un motivo de alegría, de orgullo, y estamos pues prestos a escuchar seguramente y enriquecer con sus apreciaciones el debate, y seguramente esto dará pie a que posteriormente hagamos muchas más actividades con nuestras universidades hermanas. Un abrazo sincero y nada, simplemente pendiente y a punto de disfrutar de de esta discusión y de este análisis en cuanto a la escritura de la política y a la cátedra rectoral de nuestra universidad hermana. Saludo cordial. Muchas gracias por sus palabras, doctor Bariaca. Seguramente son también expectativas respecto de trabajos colaborativos conjuntos futuros entre nuestras dos universidades. Bueno, sin más preámbulos, vamos ahora sí a empezar a sesionar hoy, en la sesión de hoy, sobre la escritura de la política, en la oportunidad que nos convoca para analizar el libro Microensayos. Las reglas de juego en la metodología de nuestro evento es la que utilizamos y aplicamos en toda esta serie de sesiones que venimos desarrollando en la carrera. Damos la palabra a nuestros comentaristas, luego el autor tendrá la oportunidad de aclarar, puntualizar, ampliar algunos de los temas desarrollados por los comentaristas. Después de aquello, el diálogo entre el autor y los comentaristas deberá ser respetuoso, deberá ser fluido, a fin de establecer algunos de los elementos centrales que plantea en esa oportunidad Iván Arandia, desde su perspectiva, leyendo cómo se escribe la política. Vamos a ceder entonces ahora la palabra a nuestro primer comentarista. Es el doctor Félix Huanca Ayaviri, es profesor de Sociología del Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Por favor, doctor Huanca, tiene usted la palabra durante 15 minutos. El minuto 14 sonará una campanita que le avisará sobre el límite de su tiempo. Adelante, por favor, por 15 minutos, doctor Félix Huanca Ayaviri. Bien, muchísimas gracias a todos, a las autoridades y al autor. En primer lugar, este agradecimiento especial al autor del texto. Y pues, en segundo lugar, debo dar mi agradecimiento al autor por presentar este ensayo, que por su carácter referido a la relación del derecho y la política, es una investigación, un ensayo
que se estructura en el campo de lo que llamaríamos la interdisciplinariedad, es decir, desde una disciplina a otro, y por el mismo carácter ya es una cuestión compleja y poco abordado por los teóricos locales, es decir, nacional. Esta es la primera vez que conozco un trabajo de este estilo y por lo mismo reitero, pues ya mis felicitaciones a Iván Arandi. En tercer lugar, ya para entrar en debate, he leído una vez, he intentado leer algo más sobre el texto. No siempre se es preciso, ni el tiempo también apremia, pero creo haber dado con el núcleo central de este trabajo, que es en el modelo del ensayo, que son planteamientos claros, pero no precisamente con una decisión final, es decir, de propuestas, que tal vez es una exigencia natural en el mundo de la ciencia. Entonces, inicialmente me voy a plantear algunas preguntas para abordar a fondo dos temas específicos que voy a abordar. Tengo estas interrogantes que son fruto de unos 25 años de investigación desde la sociología al derecho, sobre el derecho. Y también acá eso aparece. Entonces, primero, mi gran duda es si el derecho efectivamente es ciencia. Desde mi punto de vista, tengo serias dudas después de 25 años de trabajar en el campo. Obviamente acá no es momento para debatir ese punto, pero sí lo pongo allá. Segundo aspecto, en el texto se habla de que en nuestros países, en nuestras universidades, producimos ciencia o algo así. Creo que también sobre el mismo tengo cierta discrepancia. Es verdad que quienes hemos podido estudiar fuera del país, hemos conocido muchos autores que ya los diré, pero nuestra capacidad, tal vez en esas universidades no los han instrumentalizado para analizar a ellos, pero volviendo al país, aunque tenemos tal vez títulos habilitantes para ser científicos, que es la que te la otorga ser doctor, pero no podemos hacer investigación científica porque nuestras universidades no tienen la capacidad de proveer tecnología o los insumos suficientes son innecesarios para hacer la misma. Entonces, creo yo, más bien, lo que hacemos es transmitir conocimiento científico, pero no hacemos ciencia. En tercer lugar, sobre el derecho, cuando los modernos estados nacen hacia el siglo XVIII, XVII, algunos, hay centros de origen del positivismo jurídico, que eso es el caso alemán, es el caso francés, es Inglaterra, es Estados Unidos actualmente, y estos países que han originado un derecho original positivista o positivo en sus estados, nosotros acá en la periferia, caso Bolivia, hemos sido receptores de tales derechos. Lo hemos trasplantado en nuestro sistema jurídico local y esto
Por ejemplo, lo podemos tenerlo en Bolivia como un ejemplo muy rápido. Nace Bolivia en 1825 y tenemos la primera constitución al año, en 1826. Esa constitución no lo hemos trabajado, está claro, la hemos copiado. 5 años después, 1836 años, 1831, entra en vigencia el Código Civil y Penal Santa Cruz. Igual, o sea, rápidamente a los 5 años ya teníamos un Código Civil y Penal. Tampoco lo hemos trabajado. Este es un proceso que se conoce como trasplante. Y los trasplantes de los países productores de derecho no siempre dan resultados. Entonces, esto es una de las cosas que dentro de las universidades, por ejemplo, deberíamos trabajar bastante para, a partir de conocer los orígenes y analizar cómo estos se han trasplantado en los países receptores, que en este caso es Bolivia. Otro ejemplo, para citar, que contiene bastante teoría, es la producción de Kelsen, que es el europeo continental más importante del siglo XX. Creo que su trabajo trascendental es la teoría pura del derecho, que en América Latina, en Bolivia, lo hemos leído, pero creo dista mucho de entender el alcance de este autor. Todos, o tal vez, bueno, todos creo que no, pero sí una buena parte de nuestros teóricos, nuestros académicos, conocen ese trabajo. Igual esa teoría es producida en el ámbito contexto europeo, no para América Latina. Y entonces en el trasplante y en la recepción tenemos bastantes problemas para entenderlos. Fue el caso de Hart, lo mismo. Acá en América Latina a Hart se lo ha conocido como uno de los autores contrarios a Kelsen, pero en realidad Hart es un buen exponente del positivismo inglés y no es nada contrario a Kelsen, solo la versión cambiaría del derecho civil, o es decir, el civil law es el sistema imperante en Europa continental, a la de common law o el derecho común que está en los países anglosajones y particularmente en Inglaterra. Ahí, por ejemplo, podemos ver este trasplante malentendido cuando pensamos que Hart es contrario a Kelsen. Y así podría ir citando varios autores, pero tampoco es la idea, sino ya un poco aterrizar y entrar a ver el tema. He leído atentamente el trabajo, como decía al iniciar, es muy interesante, bastante preciso. Imagino que es trabajo de unos 20 años o más, o 15 o más, y eso uno lo nota en un trabajo de esta naturaleza. Me voy a referir concretamente a dos temas de forma puntual. Misma constitución, nuevos contenidos y la justicia como equidad o equilibrio. En el primer tema, nuestro autor aborda el tema, no lo explica, pero yo entiendo que este es el tema de fondo. Bajo dos criterios difícilmente tratados en trabajos locales. Misma constitución, nuevos contenidos. La constitución efectivamente, tal como lo conocemos en los sistemas europeos y que han sido trasplantados acá, funcionan a través de alguien es el autor constituyente y luego eso la sociedad lo debe aplicar o se lo aplica a la sociedad. Entonces hay una cuestión que yo entiendo de este modo. La sociedad es dinámica, cambia siempre o está en constante cambio.
Y la norma elaborada, ya sea por el constituyente, que sería la Constitución, o el legislador, que sería la ley, es estática. Entonces, ese problema es la que yo veo acá, en el análisis de Iván, y que cuando él plantea misma Constitución, nuevos contenidos, se refiere a que a partir de la última Constitución, puesta en vigencia en 2009, los contenidos de dicha Constitución se están agotando prematuramente, es decir, en corto tiempo, y no deja o no hace posible articular dos temas que él plantea: el de ser plural y sentirnos como plurales. Efectivamente, el esfuerzo del constituyente debió ser importante aquí, y somos plurales, está en la Constitución. Probablemente muchos se sienten plurales, pero no todos. Este sería la búsqueda de esta nueva Constitución, el elemento cohesionador, y que muy bien lo captura Iván, misma que está prevista en el artículo 1 de la Constitución, que declara Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado, con autonomía, fundado en la pluralidad, pluralismo político, económico, jurídico y cultural, lingüístico dentro del proceso integrado. Estos son valores que están en la Constitución, y como el autor mismo también lo dice, no deja la posibilidad de hacer funcionar, sino más bien que en los últimos años esta se ha debilitado desde un punto de vista técnico y político. Y por tanto surgen viejas fisuras nunca superadas, y eso sería Estado, sociedad y democracia, estos tres entes que empiezan a tener problemas de funcionamiento. Y además agrega otros temas como el racismo, concentración del poder público, entre ellos, como ejemplo, la demanda de la federalización, y también esta crisis de la Constitución, también en el sentido funcional, no permite, dice, respetar la separación de poderes u órganos. Añade un tema más a ello, que es la demanda de las generaciones nuevas, de quienes reclama que, si bien son tan nuevos, pero han tardado bastante o algo de tiempo para entrar a entender cuáles eran esos parámetros a través de los cuales deberían ellos entrar a circular en el contexto de las normas hechas con anterioridad a su existencia, es decir, a sus propios nacimientos. Como tales, entonces, tardíamente, estas nuevas generaciones, que él en otra parte de su trabajo lo llama con la cibertecnología, etcétera, terminarán entrando al juego de la Constitución, pero con un cierto tiempo de retraso, como él lo refiere. Para completar acá, voy a centrarme en esto. Iván reconoce muy bien que estas crisis tienen que ser abordadas por alguien, y ese alguien es el Tribunal Constitucional, es el intérprete de la Constitución. Por tanto, este órgano del Tribunal Constitucional, que es la que interpreta la Constitución, es aquella que, a mi entender, hace como una bisagra entre la sociedad dinámica y la norma estática. El Tribunal Constitucional, entonces, acá habría una pregunta para Iván, muy importante. El último fallo que ha emitido para ampliar la autoprórroga, como se lo ha conocido, desde mi punto de vista es absolutamente correcto, y me gustaría conocer la opinión de Iván al respecto. Y en el último trabajo, Iván aborda el tema de la justicia y como equidad. Básicamente acá es el reconocimiento del Estado de Derecho, que a través de esta figura, la sociedad se ha dado normas a través del Estado, y la sociedad debe, mejor dicho, el Estado debe intervenir a través de una política pública.
y esa política pública hace posible a través de normas, pero la aplicación final práctica corresponde a los jueces y nuevamente ahí redunda en explicar que los jueces hacen política pública, con la que estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, lo hace política pública el legislador, como lo hace también el ejecutivo, pero en este caso también los jueces lo hacen ese trabajo. Este sería a grandes rasgos rápidamente en el corto tiempo que he tenido para plantear una primera parte. No sé si habrá una segunda. Muchas gracias. Gracias, doctor Félix Huanca Yaviri, por su comentario tan valioso. Creo que nos deja una serie de preguntas que seguramente serán ampliadas, respondidas por el autor del libro Microensayos. Cedemos ahora la palabra a nuestro segundo invitado, Jerko Illich Krosa. Él es cientista jurídico por la Universidad Guillermo de Westfalia de Münster, República Federal de Alemania. Tiene estudios de especialización en Chile, en reformas a la justicia, en el programa conjunto de las universidades de Heidelberg, Universidad de Chile, y la California Western School of Law. Miembro del equipo de asesores en políticas públicas en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el Gobierno Autónomo Municipal del Alto, en la Cámara de Diputados de Bolivia, en el Tribunal Supremo Electoral y miembro de equipos de agencias de cooperación internacional en distintas áreas. Él es Premio de Derechos Humanos del Leiter Center of Human Rights de la Universidad de Fordham de Nueva York, Estados Unidos. Docente universitario en programas de especialidad de universidades y agencias de desarrollo. Actualmente es investigador en el área de reformas de la justicia y derechos humanos. Tiene la palabra doctor Jerko Illich durante 15 minutos. Minuto 14 se le advertirá sobre el tiempo con un toque de campana. Adelante, por favor, doctor Jerko Illich Krosa. Un gusto tenerlo acá. Definitivamente el gusto es mío, el desafío del tiempo lo hace todavía mayor. Voy a hacer súper corta la introducción, que son los saludos de las formalidades que hay, porque estoy en una situación de honor especial. Dos grandes universidades y autoridades de estas dos grandes universidades, a partir de esta amistad tan lejana que tenemos. Iván, él está en Chuquisaca, yo estoy en La Paz. Me permite tener esta situación. Por lo tanto, a ver, disculpen la efusividad, pero doctor Arizaga, doctor Mita, doctor Tapia, doctor Torrico, doctor Mariaca, y obviamente a ti, Ludwig, muchas gracias por la invitación, gracias por este gran honor. No me voy a comer más el tiempo en lo que vienen a ser formalidades que podrían ampliarse mucho más. Iván, yo vengo a hacer o hacerte notar algo o hacer una denuncia. Y esto quiere decir, tienes un doppelganger en materia de escritura deliciosa y fluida. Y ese doppelganger se llama Alberto Vergara. Me imagino que en algún momento puedes avisarnos si lo conoces o no, pero si llegan a ver la fotografía acá, es prácticamente Iván sin barba. El trabajo de Vergara es fundamental porque tiene un hermoso libro que se llama Repúblicas Defraudadas. Voy a tratar de que se vea. Mi cámara no funciona muy bien, pero es esto. El texto se llama Repúblicas Defraudadas, ¿puede América Latina escapar a su atasco? Y cuando yo leía los textos de Iván, decía, esto no es que me pareciera conocido, sino tal vez haciendo un poco o trayendo a la memoria a nuestro gran amigo Julio Cortázar con una parte de su gran cuento El Perseguidor. Creo que esto lo he leído mañana. Me pasaba con Vergara y me pasa con Arandia. Sugiero, dentro de esta lógica de denuncia de doppelgangers o de Géminis en la escritura de lo político. Ludwig, esto va para vos. Tal vez Microensayos no debería ser el título, posiblemente Bolivia, una república incumplida, podría ser interesante. Si es que siguiéramos esta secuencia, este juego. Ahora bien,
debido al tiempo, súper rápido. He leído dos textos absolutamente deliciosos. Son dos textos que en su lectura me hacen referencia a uno de los paradigmas más interesantes de la gastronomía boliviana, la salteña. Me he comido dos salteñas, una en lo que es toxicidad electoral y la otra que tiene que ver en crimen y castigo o castigo y crimen a la boliviana. Fantástico. Fantásticos textos que además precisamente hacen una descripción de esta república incumplida, de esta promesa inconclusa que es la República de Bolivia, o lo que es el país Bolivia, más ahora que estamos entrando al bicentenario, sobre todo porque seguimos siendo solamente similares o semejantes, pero no iguales. Y una de las grandes promesas de la República es precisamente el ser todos iguales. Puede ser también en condiciones económicas, tener las condiciones de igualdad, pero por sobre todo las condiciones políticas y judiciales, políticas y legales. Esa es la base fundamental de una república y la nuestra, claramente, en la mirada de Iván, es una promesa incumplida. Ahora bien, en cuanto a toxicidad electoral, concuerdo en la segunda línea de la presentación de que esto de fiesta democrática del proceso electoral no solamente es pomposo, ostentoso, sino es una verdadera mentira. A todo esto, ningún texto de Iván que hubiera leído en microensayos, que repito, debería tener este nombre, una promesa incumplida o la república incumplida, a mí me genera contradicción con él o con lo que él escribe. Es más, genera en mí un deseo de complementar. Y aquí viene esto. Me voy a fundamentar esto. Cuando él dice, no es una fiesta democrática, yo quiero complementarle a Iván. Es más, quiero tener esa charla con él y decirle, tiene razón, no es una fiesta democrática. Es un éxodo hacia el futuro. Esa es la acción de voto. Esa es la jornada electoral. Es un éxodo al futuro. Y por lo tanto, es un momento muy serio, es un momento de mucha introspección. No hay una suerte de, o no debería darse la figura en el que hay fiesta, música, carcajadas. No. La jornada electoral y las jornadas previas a lo electoral, los procesos electorales, son momentos muy serios, porque además se trata de encontrarnos nosotros mismos con algo que no nos gusta tener, conciencia pública. Y esa conciencia pública, esa ausencia de conciencia pública, es la que ha originado que la mayoría de las veces que hemos ido a votar en los últimos 4 procesos electorales, ahí podemos hacer la memoria, desde lo que son los procesos de las elecciones judiciales del 2017, haciendo la secuencia de lo que fueron las elecciones del 19, las elecciones del 20, las elecciones del 21, no voy a contar los primarios. Lo hemos hecho en un estado de ansiedad, de pesimismo, pero por sobre todas las cosas, de escasez. Esto es lo que ha modelado el que el voto, la acción del voto, no sea una fiesta, sea un éxodo al cielo. Pero además esto es muy interesante porque en ese momento, que claro, como dice Iván, ciertas autoridades o los políticos de pompa que son tóxicos, agarran y dicen es un momento de fiesta, en realidad es un momento en que se debe transmitir nuevas miradas políticas que aumenten el activismo político de la ciudadanía. Quiero quedarme ahí en esta parte, pero hay una cosa que a mí me parece fundamental. Él habla de que el voto es un mecanismo para afianzar lo bueno, cambiar lo malo, así como que también las urnas dan una autoridad de forma temporal a lo que es nuestro destino, lo que es nuestra hacienda y lo que posiblemente también sea la represión de nuestros actos. Y me he topado con un texto hermosísimo de Francisca Castro y de Renata Retamel en la revista de Estudios Electorales de marzo del 24. Y miren, esto es una cosa muy interesante, porque este es un artículo que habla de la conducta electoral en el ciclo de protestas. Ellas vuelven al 2019 en 2 países, Chile y Bolivia. Y acá es lo que me pareció maravilloso de este loop en tiempo, es que Iván Arandi escribe Toxicidad Electoral el 15 de agosto del 19. ¿Qué es lo que nos dicen Castro y Retamal? Claro, el voto, y esta es una interpretación mía, no quiero darle la autoría a ellas, por si acaso, pero el voto es un estadio intermedio entre 2 momentos de protesta.
Y si ustedes se dan cuenta, el 2019, en realidad la elección del 20, se dio porque hubo una explosión en la ciudadanía que debería haber derivado en un cambio necesario. Bueno, sí se dio, se cambió el sistema, el órgano electoral, se modificaron en algunos momentos el sistema de régimen electoral, se hicieron algunas conjunciones, y hubo una implosión por la percepción de voto en negativo hacia lo que es el gobierno, lo que era el gobierno transitorio, la restitución de un modelo es algo muy extraño, pero por sobre todas las cosas, ese voto intermedio en esos dos momentos, protesta anterior, por lo que supuestamente fue una transgresión a la promesa del respeto del resultado, ¿no? Se da el voto y lo que viene después es un momento, yo no lo llamaría de rebelión, pero es un momento también de protesta constante en el sentido de que ya no protestamos contra el gobierno, sino protestamos contra los límites y las capacidades del gobierno. Bien, voy a saltar al siguiente grupo, que tengo una gran cantidad de ideas todavía conversadas que me parecen hermosas. Una de esas cosas hermosas es que este es un año, miren cómo saltamos, del 19 y nos vamos al 24. Esta vez ya no voy a citar a nuestras amigas ni Castro ni Retamal, voy a citar a Marina Garcés. 2024 está entendido como el año de la gran promesa. ¿Por qué? 40% de la población mundial va a ejercitar su voto. Pero eso lo dejo para un siguiente momento de charla. Lo que quiero hacer es el salto a este otro texto que es una belleza, que es Castigo y Crimen a la Boliviana. Empieza diciendo, Iván, primero se decide, luego se construye el caso. Esa es la razón fundamental por la cual desde el 2011 hasta ahora, 2024, todas las encuestas al respecto de lo que es percepción de la ciudadanía sobre institucionalidades, de instituciones republicanas como son la justicia y la política, le dan casi un 80% de negatividad al sistema judicial. ¿Por qué? Porque entendiéndose que lo penal es un sistema de autogobierno, es un sistema dentro de la democracia que representa nuestros valores democráticos, al menos en Bolivia, así como también en Latinoamérica, de algún modo eso se ha convertido en una suerte de perversión al respecto de lo que es la negación del deber cívico de declararse no culpable si uno sabe que no lo es. Y aquí viene lo loco, o la locura más o menos. Esta institución política se decide primero y luego se construye el caso, claramente va como tiene mucha relación con lo que yo lo identifico como lo que es el juicio abreviado, la necesidad de llegar a un juicio abreviado, así como también el uso indiscriminado de la detención preventiva. Porque lo que estamos haciendo ahí, previamente a la sentencia, es aplicar un castigo más duro que el que se pudiera dar a partir de lo que es el juicio oral. ¿Y eso qué significa? Que estamos acusando o por discriminación o por venganza. Eso es fundamental. Otro de los segundos elementos que a mí me encanta de lo que escribe Iván es el rol de los jueces. Yo leo a Iván y automáticamente quiero contestarle y decirle, mira, Iván, el principal rol de los jueces es detener los abusos procesales. Y me encuentro con un magnífico libro, el de Roberto Gargarella, Manifiesto por un Derecho de Izquierda, que me dice, tal vez lo que te está diciendo Iván, tal vez lo que nos dicen los demás es que si tienes un grupo pequeño de gentes que interpretan las reglas básicas de la sociedad, estas personas en realidad terminan sirviendo a las libertades solamente de algunos, no de todos. Y ahí es cuando se me rompe, y se me rompe el corazón, pero se rompe la promesa de igualdad ante la ley. Y eso lo tiene claro Iván en este texto. Súper rápido me salto a dos cosas. Todavía no son la campana, así que me voy a extender un poquito en esto. Pero que tiene que ver con un punto que él dice, a ver, las exigencias del cargo de juez. Obviamente esto tiene que ver con lo que es la independencia judicial. Una independencia que está prácticamente destruida por un hecho irrefutable. Voy a ir a la página de un texto que he construido el año pasado, mientras hacía esta observación dentro de lo que era el proceso de la preselección de magistrados,
o de candidaturas para la magistratura, esta elección a la que posiblemente no vayamos este año otra vez. Pero uno de los grandes problemas al respecto de independencia judicial es que tenemos una transitoriedad de jueces y acefalías grande en el país. ¿Qué les quiero decir? Les voy a transmitir unos datos que los trabajó el Ministerio de Justicia el 2020. Deberíamos tener 1098 jueces en todo el país, por lo menos hasta lo que era el corte 2020. En carrera, actualmente hay 541. Transitorios, 524. Tenemos 48% de jueces transitorios. Eso obviamente rompe la posibilidad de independencia judicial. Más allá de eso, y antes de entrar más o menos a lo que debería ser, lo que las entidades de justicia deberían calificarse a sí mismas y que tiene que ver con tecnologías y transparencia, pero el hecho de que no tengamos independencia judicial por elementos de transitoriedad y acefalías es algo gravísimo. Pero también no tenemos independencia porque este modelo, que 2 veces lo hemos visto, es un fracaso. Tenemos jueces con muy baja legitimidad para aplicar o para interpretar normas, que como dice Gargarella, al final son para beneficio de solamente unos cuantos, no de todos. Es que nuestros jueces preseleccionados y después elegidos, ¿no?, por los poderes legislativo, ejecutivo. No se olviden que en los 2 informes que han hecho del 11, de las elecciones del 2011 y desde el 2017, cerca del 70% de los participantes venían del órgano ejecutivo, del poder ejecutivo, unos cuantos del órgano ejecutivo. Creo que este año ha aumentado un poco más por parte del órgano judicial y algo del ejecutivo, pero es increíble el envío, la marea del poder ejecutivo hacia lo que vienen a ser las candidaturas del judicial. Sin tomar en cuenta que es ejecutivo que interfiere, es el legislativo que interfiere, y el judicial que interfiere, y el electoral. Los 4 poderes están de alguna forma generando una imposibilidad del deber de ingratitud. Es un tema que a mí me pareció muy interesante el año pasado, pero la mayoría de las personas que van a ser preseleccionadas, que van a ir a un proceso electoral, para este proceso que creo que está fallado desde el principio, el mayor deber que deberían cumplir es el de ingratitud hacia las autoridades que los han preseleccionado y, en cierta forma también, a los grupos políticos de presión que han hecho que puedan ser electos en las elecciones. Para ir cerrando, uno de los grandes problemas, unas grandes las necesidades que tienen nuestras entidades para cualificarse a sí mismas, como decía Iván en su texto, no es solamente incorporar gente, sino también tecnologías para la transparencia. Hay un enorme problema en lo que es la publicación de fallos en lo que es nuestro sistema, porque estos se publican de manera muy tardía, no solamente en lo que es la publicación, sino también en lo que se hace en cuanto a lo que es su notificación y también en lo que viene a ser la publicación. Voy a quedarme ahí, porque hay una serie de temas que podríamos ir conversando. El tema de justicia es algo bastante interesante, así como también lo es el tema de lo que es lo electoral. Muchas gracias, Iván, por esta oportunidad de leerte, de comerme esas 2 salteñas deliciosas. Y te digo, tu hermano gemelo, Alberto Vergara, está en la Universidad del Pacífico de Lima y ha escrito un magnífico libro que se llama Repúblicas Defraudadas. Qué lindo esa intertextualidad entre un lector, un autor, refiriendo además publicaciones recientes, otras polémicas. Yo creo que contribuye notablemente a nuestro ciclo y ampliar nuestra visión desde la ciencia política de este trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, en un tema tan importante como el de la justicia. Muchas gracias, Yerko, por los conceptos, la bibliografía, las referencias y las provocaciones. Cedemos ahora la palabra a nuestro tercer invitado, Vladi Torres Monasterios. Él es docente, politólogo y abogado. Tiene estudios de posgrado en análisis político, tiene una maestría
en filosofía y ciencia política, es docente universitario en universidades públicas y privadas, es actualmente, se encuentra actualmente elaborando su tesis doctoral en ciencias del desarrollo, mención cultura y desarrollo en el CIDES UMSA, el posgrado más importante que tiene la Universidad Mayor de San Andrés. Adelante, por favor, Vladi Torres, 15 minutos para tu análisis. A los 14 te haremos conocer que tienes ya un límite de tiempo con el toque de una campanita. Adelante, por favor, Vladi Torres Monasterios. Muchas gracias, Ludwig. Un saludo a todas las autoridades, un saludo a los demás ponentes y sobre todo un saludo a los estudiantes y público en general que siguen estas actividades tan necesarias. Yo quiero, por el tema de tiempo, dividir mi exposición en tres partes, hacer un comentario general del texto, luego hacer una mención específica a dos microensayos, a dos columnas de opinión, y finalmente cerrar mi participación con una conclusión a modo de anécdota, una anécdota que me viene a la mente que me provocó la lectura del libro de Iván. En primera instancia, me parece importante dar cuenta del carácter fragmentario del texto. Es un texto que está escrito precisamente con esa intención. Son pedazos, retazos de opiniones, pero que pretenden dejar de ser opiniones y volverse comentarios críticos. Es al mismo tiempo un esfuerzo de trascender la opinión para argumentar y provocar al lector. Es algo que dan cuenta Claudio Ferrufino y Homero Carvalho, quienes son los comentaristas iniciales del texto. Me parece un detalle muy interesante. Segundo, me parece importante mencionar que cuando uno lee este tipo de libros, difícilmente puede permanecer incólume, difícilmente puede permanecer indiferente, porque precisamente la intención del autor es provocar, romper el quietismo, la indiferencia del lector. Uno puede estar a favor de Iván, concordar con sus criterios, puede de alguna manera romper esa relación de respeto con el escritor, con el autor, puede estar en desacuerdo con su criterio, pero creo que ese es uno de los grandes méritos del texto, que no mantiene indiferente al lector y eso es algo que muy pocos libros pueden realizar. Tercero, aunque tengo ya identificados los temas concretos sobre los que voy a emitir mi criterio, me ha parecido un tanto injusto la falta de tiempo porque hubiera querido comentar y dar opiniones sobre temas y sobre ensayos, microensayos, más abundantes, mayor cantidad de microensayos. Me ha gustado mucho, por ejemplo, cómo se cierra la primera parte, dedicada al derecho y a la política, cuando Iván hace una mención y una crítica bastante pertinente a la izquierda, al centro y a la derecha. Esas tres columnas leídas en su conjunto me parecen muy interesantes, sobre todo porque dan cuenta de lo que Iván ya menciona y ya nos anuncia en la introducción, que él es un autor enmarcado en el institucionalismo, que se esfuerza por tener una lectura mesurada, equilibrada de la realidad social, realidad política, del rol del Estado, de la función del régimen de gobierno, y eso se nota con fuerza en esos tres artículos, en esas tres columnas. Sin embargo, me parece que a título personal, una columna que me hubiera gustado comentar de manera más detallada, pero no he podido porque me han vencido más otros aspectos, es la columna titulada ¿Garantiza la burocracia los derechos?, que es parte de una sección dedicada a comentar aspectos de gobierno y aspectos del servicio público y de la burocracia. Y lo digo en un tono personal porque yo por muchos años fui servidor público y creo que las observaciones de Iván son por demás pertinentes. Vivimos en un país súper burocratizado, pero que a pesar de esa ultra burocratización funciona mal, es una burocracia deficiente. Pero creo que Iván tiene la pertinencia de dar cuenta en qué medida esa burocracia es ineficiente, es de alguna manera, no cumple las metas que se había previsto, que debería cumplir el rol constitucional que se le ha fijado, queda violentado no solamente por incompetencia de los servidores públicos, sino porque los servidores públicos, los funcionarios públicos, trabajan en condiciones precarias, trabajan siempre amenazados por el poder político, siempre presionados por la improvisación. Y me parece que ese es un aspecto muy interesante. Todos los que he mencionado a título general, como un comentario general, porque el libro aborda temas de tecnología, pero creo que estos son los puntos más fuertes, más interesantes y que cualquier lector que tome el libro debería tomar en cuenta porque son muy positivos. Sin embargo, creo que nos
nosotros los abogados y los politólogos, si hay algo que deberíamos aprender de los filósofos, es a tener una actitud crítica. El halago, las felicitaciones en producción intelectual pueden ser contraproducentes. Eso no significa que Iván merezca ataques, sino todo lo contrario, merece una felicitación por su trabajo, pero no solamente una felicitación. Una cortesía intelectual entre filósofos es la crítica, un comentario que vaya más allá de la felicitación y más allá del conformismo con los argumentos que ha demostrado el autor. Y precisamente los dos ensayos que yo he escogido, los dos microensayos que yo he seleccionado para hacer mi comentario concreto, tienen que ver con dos columnas con las cuales yo he tenido, vamos a decirlo así, un encontronazo tanto ideológico como teórico. He seleccionado la columna, el microensayo, La sátira política, porque me ha parecido muy bien escrita, muy interesante, pero en muchos aspectos cuestionable en sus argumentos. Iván dice en esa columna que el humor político, que la sátira política es un indicador de las condiciones autoritarias, conservadoras y poco competitivas, no solamente del Estado, sino de la sociedad boliviana. Y esa me parece una aseveración audaz, muy, muy interesante, pero complementa luego esa columna mencionando que es la civilización occidental, son los estados que se enmarcan dentro de la civilización occidental, los que tendrían, vamos a decirlo así, una tradición de humor político, y que las demás culturas y civilizaciones, se entendería eso, se encuentran al margen de esa actitud. Creo estar en desacuerdo totalmente con esa afirmación, porque si uno revisa o analiza obras como el Gilgamesh, como Las Mil y Una Noches, o como los propios Rubaiyat de Omar Khayyam, puede encontrar sendas menciones y aspectos humorísticos y también críticos con el poder que pertenecen a la literatura oriental, tan poco estudiada en nuestro tiempo, tan menospreciada desde Bolivia en su condición de provincia intelectual, que vive muchas veces a la sombra del pensamiento europeo, a la sombra del pensamiento anglosajón. Sin embargo, en esa misma columna hay un aspecto que me llamaba poderosamente la atención, y es que Iván considera que, por ejemplo, el caso anecdótico del incidente violento con la revista Hebdo, Charles Hebdo, si no me equivoco, que por haber caricaturizado, dibujado a Mahoma, sufrió un atentado terrorista. Y eso le hace decir a Iván que es una prueba que otras civilizaciones orientales, en este caso la árabe islámica, da cuenta de un carácter autoritario no propenso al humor, no propenso a la sátira. Más allá de que eso es discutible, creo que esa afirmación se basa en un supuesto falaz. En primera instancia, porque se asume que los postulados de una civilización, en este caso la europea, en la cual la tolerancia es un valor, principio fundamental, estructurante, es universal, y eso es algo falso. Históricamente, sociológicamente y antropológicamente, la civilización occidental tiene límites. Y esos límites también limitan los valores y los principios occidentales. Uno puede desear que esos valores sean universales, puede desear su universalización, pero no son universales en los hechos. Yo creo que valorar lo que hacen los terroristas bajo el paraguas, bajo el paradigma civilizatorio occidental es un error. No nos puede conducir a cometer errores de apreciación. Segundo, la segunda sátira con la que podría decir que he tenido un encontronazo, pero al mismo tiempo un grato descubrimiento, es la titulada Un western subandino, que es el último escrito, la última columna, el último microensayo del libro. Y creo que es muy interesante, que ha sido de todas las columnas que he leído la mejor escrita. En primer lugar, porque el propio autor, creo, no sé si ha sido deliberado, pero incluye este texto a pesar de que vulnera las propias reglas que él mismo ha enunciado en la introducción. Este microensayo, Un western subandino, tiene más de 1.400 caracteres, de hecho tiene 8.600, más de 8.600. Y no es una columna de opinión, no es un microensayo, es un relato histórico, pero al mismo tiempo es un relato ficcional, es literatura política, literatura histórica, que tiene elementos de opinión, pero me parece que a medida que iba leyendo decía, esta es una obra de ficción, realidad. Es un trabajo no de opinión, sino de historia. Un esfuerzo del autor, no sé si consciente o inconsciente, de reconstruir la memoria histórica de una región olvidada por el Estado, pero al mismo tiempo de reconstruir la memoria histórica de su familia. Porque es una historia, un relato sobre sus bisabuelos, sobre un arma que le muestra en su momento su tío abuelo,
y que lo transporta al pasado de Chuquisaca, al pasado de la Chuquisaca rural, en la cual el Estado y las instituciones que él tanto defiende en todo el libro no existen o tienen una existencia intermitente, muy débil. Es en ese paraje tan rico en el comercio, tan rico en el intercambio cultural, pero donde el Estado está ausente, en la cual suceden anécdotas dignas de contarse. Muy entretenido, una lectura muy amena, pero que da cuenta de una realidad muy importante que creo que permite de alguna manera cuestionar el trabajo del autor en un sentido crítico. Defender las instituciones, defender el Estado de Derecho en un país como Bolivia es algo bueno y deseable, yo creo que sí. Sin embargo, no podemos pasar por alto los antecedentes históricos de la formación estatal boliviana. Y creo que en ese relato, en esa columna, en ese microensayo, un western subandino, el autor da las claves de entender por qué Bolivia es un país que tiene que leerse bajo estas especificidades históricas. Ya no tanto bajo el aspecto, el paraguas jurídico, ni tampoco el politológico, sino bajo condiciones históricas que hacen de Bolivia un país peculiar. Es un país fuertemente regionalizado. Es un país que, por herencia colonial, tiene una especie de doblez en la valoración del derecho, ¿no es cierto? Se aplica, se acepta el Estado de Derecho, se aplica, se acepta las garantías procesales, sin embargo, pesan más las normas de hecho, pesan más los usos y costumbres, pesa más, en el caso de este microensayo, la ley de fuga. Es muy interesante cómo Iván nos narra la historia de Quintito, un delincuente, un cuatrero, en un paraje, en una provincia, en un pueblo, en una provincia de Chuquisaca a principios del siglo XX, en la cual tener un arma, la Luger que describe en el relato, deja de ser solamente una mera posición de armas para convertirse en un instrumento de defensa y de trabajo. Precisamente porque no hay policía, no hay Estado, no hay fuerzas armadas que puedan defender a la sociedad. En ese caso, son otros mecanismos los que hacen que ese orden se establezca. Es muy interesante porque a partir de ese microensayo se entiende que Bolivia no necesariamente es un país sin orden o un país desordenado, sino que tiene un orden paralelo, subrepticio al orden estatal, por su defecto, por su incapacidad, por su debilidad, por su falta de recursos. A mí me encantó esa parte en la cual leía cómo la cárcel en la que este Quintito es encerrado, esperando su ejecución, mucho tiempo después se va a volver la sede de la alcaldía. Cómo las instituciones, detrás de las instituciones hay una historia de violencia, hay historias de irregularidades y de vulneraciones de los derechos. Eso está presente en este relato y me parece muy interesante cómo el propio autor denuncia que el centralismo estatal, desde la literatura, desde la historia y sobre todo desde el Estado, hace que este tipo de realidades pasen invisibilizadas, desconocidas. Y a mí, leer ese microensayo, leer ese relato, me hizo recuerdo uno de los versos más famosos del poeta boliviano Jesús Urzagasti, que dice al referirse al Chaco: tu historia no es la más triste cuando la relato yo, porque Urzagasti está queriendo ir en contra de, diríamos, el centralismo literario de autores como Augusto Céspedes, que hablan del Chaco bajo el paraguas de la guerra del Chaco y lo ven como un espacio, un páramo desolado que lleva la muerte a los soldados. Sin embargo, Iván nos hace recuerdo esa idea que Urzagasti aquí vierte en ese verso. Los valles chuquisaqueños, los valles cochabambinos, la selva tropical boliviana, la Amazonía boliviana ha sido olvidada por las instituciones y por el Estado. Sin embargo, existen, tienen historia, tienen normas, tienen parámetros de justicia, solo que no son reconocidos por el Estado. Y esa, me parece, es una realidad que omiten muchos abogados y politólogos al momento de estudiar Bolivia, como si Bolivia fuera un Estado que debería comprenderse bajo un marco intelectual extranjero, que es útil, pero no nos puede decir todo de una realidad que a veces dejamos de entender. Ese ha sido uno de los microensayos que más me ha gustado y lo he elegido precisamente para hacer este comentario. Hay mucho más que decir, mi estimado público, mi estimada audiencia, sin embargo, se me agota el tiempo y quiero terminar con un cierre a modo de anécdota para volver a la introducción que ya había mencionado al principio. Me ha gustado mucho el libro de Iván, en parte porque yo también soy columnista, y ser columnista me ha enseñado mucho, sobre todo a escribir y a pensar de manera sencilla y dotarme de los mecanismos para comunicar lo que pienso al gran público.
Ahí va la anécdota, uno de mis amigos más queridos, un colega de estudios del CIDES, profesor, uno de los intelectuales, creo yo, nuevos intelectuales más reconocidos, paceño, Luis Claros, economista y filósofo, cuando escribo una columna, me escribe a veces al WhatsApp y me dice, ¿sabes qué? Estás equivocado. No puedo creer que hayas escrito algo así. Mira que omites a Bourdieu, omites a Zabaleta, tú cometes actos de simplismo. Y yo le decía, mi estimado, escribir una columna no es lo mismo que escribir un ensayo académico. Si yo empiezo a meter a Derrida, si meto a Zabaleta, si meto a Bourdieu, posiblemente me van a entender 2 o 3 académicos que me lean, pero el resto del público me va a ignorar porque no me va a comprender. Y creo que en las motivaciones de Iván está precisamente ese esfuerzo. Ese esfuerzo de diseminar, difundir, criticar, pero al mismo tiempo ser inteligible. Y creo que es el dilema que atrapa a todo columnista, a todo aquel que se atreve a hacer columnas de opinión en un país que no lee, que es profundamente antiintelectual. O te quedas encerrado en un lenguaje críptico académico para que te lean unos 10 o 5 académicos, las 10 o 15 personas que van a leer la revista en la cual estás publicando, o eres simplista, pero entendible por el gran público. Omites, cercenas, castras, temas complejos que difícilmente pueden entenderse y menos resolverse si se castra esa complejidad. Entonces, justamente tengo acá yo también, mi estimado Ludwig, tengo mi cronómetro para no transgredir el tiempo que me has otorgado y agradezco mucho a la organización por este tipo de eventos. Muchas gracias. Creo, Vladi, que lindo escucharte. Además, qué frescura respecto del abordaje del libro Microensayos de Iván Arandia. Yo creo que el autor tiene mucho que comentar, mucho quizás que detallar respecto a tan interesantes puntos de vista que han ido exponiendo nuestros expositores, nuestros comentaristas a la hora de leer este interesante libro, Microensayos, en 4.000 caracteres con espacios. Yo solamente para iniciar nuestro diálogo, quisiera puntualizar 3 cosas. A partir de la lectura del libro y a partir de temas tan importantes como, por ejemplo, la democracia digital, que, como no podía ser de otra manera, es también preocupación también de nuestro autor invitado a la sesión de hoy. Pero parece tener, Iván Arandia, una postura escéptica respecto de la democracia digital, respecto de lo que está sucediendo y se ha ido acelerando con la COVID que hemos pasado, con la pandemia que hemos experimentado todos en el planeta. Pero esa distancia con la democracia digital parece problematizar, creo yo, muchas de las propuestas de Iván Arandia. Si bien tiene un abordaje sobre el tema del demo ciudadano, sobre el tema de la utilización de la tecnología en el ejercicio de los derechos, tiene, creo yo, hasta un temor respecto de entender la incorporación de la tecnología de información y comunicación, léase ahora inteligencia artificial, en los asuntos públicos. Y eso me ha quedado a mí como un mensaje después de leer los artículos relacionados con ciberdemos, con la relación holográfica, con la relación de la automatización en los procesos de gestión pública, que el autor seguramente ahora tendrá la oportunidad de aclarar o discutir respecto de esa su mirada hacia el mundo digital y a esta dimensión de la democracia digital que experimentamos en el mundo. Y lo que decía me parece Vladimir, que rescata en el libro, se rescata en el libro a partir del prólogo que escriben 2 importantes escritores, valga la redundancia, de Bolivia y de América Latina, que es Homero Carvalho y Ferrufino Coqueñot, Claudio Ferrufino Coqueñot.
¿no? Que trabajan y leen y resaltan este carácter fragmentario, ¿no? Que da motivo al título del libro, Microensayos. Es decir, un trabajo de síntesis, un trabajo que deconstruye y reconstruye argumentos para posibilitar la discusión pública en un foro público como son, por ejemplo, el uso de los medios de comunicación o el uso de las redes sociales ahora para difundir ideas. Yo creo que una de las características centrales que tiene el libro de Iván Arandia es justamente el condensar, el trabajar estos elementos densos de la ciencia política, de la ciencia social, económica en general, y traducirlos en un lenguaje que sea práctico, de fácil lectura y que sea sencillo además de explicar temas tan entruncados, temas tan problemáticos como por ejemplo se ha ido puntualizando el tema de la justicia, el tema de las tecnologías, de la corrupción, por ejemplo, que es algo constante y motivo de preocupación en el autor. Existe también una marcada intratextualidad, ¿no? En este libro, que es en realidad es el hilván, el tejido de un conjunto de artículos que ha ido produciendo nuestro invitado y ha ido publicando particularmente en 2 medios de prensa, ¿no? Los Tiempos y Correos del Sur, pero que tiene la habilidad ahora de transformar eso en un corpus teórico, académico, que sin perder la majestad del artículo, porque como se ha mencionado, hay que tener pericia, habilidad para comunicar en un artículo temas densos del análisis politológico, jurídico, sociológico, etc., ¿no? Sin perder esa densidad, tienen la capacidad, Iván, de construir desde lo fragmentario una perspectiva de explicación a temas tan actuales como el de ciberdemocracia o sus preocupaciones sobre la institucionalidad y los problemas del país, ¿no? O la incorporación de esas formas de exclusión que la nueva constitución prometió resolverlas, como lo ha mencionado, me parece de manera pertinente, Jerko Illich. Entonces, que con base en todas estas lecturas, estas aproximaciones, quisiéramos escuchar también al autor del libro, de este libro que yo creo que es necesario para todo ciudadano en este país, ¿no? Que busque respuestas, busca profundizar el abordaje, busca entender lo que le está pasando al país en las últimas décadas. Entonces, cederemos la palabra a nuestro ilustre autor, a Iván Carlos Aranda Ledesma. Él es boliviano, además así subrayado, licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Tiene un masterado en Ciencia Política, otro masterado en Administración de Justicia y es doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del equipo ganador de la segunda convocatoria nacional para jóvenes investigadores del PIEP y ganador del primer lugar en el Premio Internacional Fernando Almi para estudios sobre la administración local. Es profesor universitario en pre y posgrado, cuenta con varias publicaciones en el campo del derecho, la ciencia política y la administración pública. Y actualmente me parece que la Universidad Mayor Real Pontificia de San Francisco Javier tiene el honor de contarlo como secretario general de esa Casa Superior de Estudios. Vamos a cederle la palabra a nuestro autor, nuestro invitado de honor el día de hoy, Iván Carlos Arandia Ledesma. Adelante, por favor, Iván, como con todos, 15 minutos para proponer tu perspectiva, ampliar tu temática o quizás proponer otros elementos generadores
de discusión, de diálogo, en una agenda de investigación de la ciencia política y la ciencia social en general. Adelante, Iván, por favor. Muchas gracias, Ludwig. Qué gusto verte tanto tiempo. Así sea por este medio algo impersonal. Un saludo a mi señor rector y a todas las autoridades, si es que todavía están presentes, y saludar pues este esfuerzo que estamos haciendo interuniversitario, ¿no? Que la universidad trasvase un poco los límites de esa cúpula de cristal académica y sin perder la rigurosidad, al menos no perderla del todo, tratar de abrirse al gran público, como decía Vladimir. Y de ahí viene, ¿no? Un poco me he identificado con esa parte que decía el Vlad, y a ver, ¿cómo hemos hecho ese traspaso tan difícil de la escritura difícil, rigurosa, extensa, la académica, que siempre tiende a tener un poco público, aunque quizás cualificado, para llegar a ser generadores de opinión, pero una opinión informada, una opinión razonada? Y esa anécdota es mi viejo, ¿no? Mi papá, que a veces yo le compartía textos, él porque ya no está aquí, profesor rural, y entendía poco. Entonces yo me cuestionaba, es decir, mi viejo que es medianamente leído no puede entender lo que yo quiero decir, pues me siento incompleto, ¿para qué escribo? Entonces él me propuso, escribe corto, ¿y por qué no escribes en el periódico? Y a veces esto de la escasa modestia intelectual, de la que bien ha hablado creo que Yerko, el antiintelectualismo del que también hablo en el texto, pues me impidió temporalmente hacerlo, porque veía una columna de prensa como algo superficial, simplón y demás. Aunque luego ya con la madurez me fui dando cuenta que mi papá tenía toda la razón del mundo. Y comencé con el experimento y lo comencé 2 años antes de la pandemia. Sí, me planteé un proyecto de 2 años para escribir columnas de prensa y elegí los tiempos más que Correo del Sur u otras por las métricas, les cuento. Porque la página de los tiempos en ese momento tenía un buen esquema de reacciones, me gusta, no me gusta y demás, porque me interesaba también medir el asunto, la métrica, para ver si columnas tan pesadas, poco importantes, alejadas de la cotidianidad del momento, digamos, ¿no? Porque los columnistas tienen esa tendencia, se dejan encandilar por algún evento del momento, suponte el ataque de Irán a Israel, y eso acapara toda la atención, que está muy bien, pero hay otros temas que son importantes y que bien pueden ser también, o encontrar espacio en esos 4.000 caracteres con espacios, que por lo general es el límite que te pone la prensa para escribir una columna. Y ahí fue como nació todo. Dije, yo lo voy a hacer así, y luego con la pandemia empecé a tener tiempo y dije, ¿por qué no los compilo y les doy un orden? Ya que tuve el cuidado de escribir bajo esa lógica, casi microensayos, razonar un poquito más con la idea de aprovechar ese espacio que me brindaba el periódico de la mejor manera posible, que es comunicar a un mayor público, ¿de acuerdo? Y ahí nace la primera edición, que es más o menos básicamente la misma, con algunas mejoras, digamos, ¿no? En cuanto al orden y demás, y ahí lo tiene. Hecha ya la contextualización de cómo nace el libro, vayamos a lo puntual. Tenemos poco tiempo. A lo que expresó Félix, te agradezco mucho, Félix, una muy buena interpretación de lo que se quiso decir en los artículos que muy dignamente, muy amablemente tuviste la deferencia de leer. Y bueno, la variable territorial es la que estoy estudiando ahora, ¿no? Introduzco la variable territorial a un tema tan alejado de esto. Tanto se ha escrito en Bolivia sobre lo territorial, con Ludwig trabajamos lo territorial municipal, fui luego a otro derrotero, la misma constitución cambió, de lo municipal pasamos a lo multi, incluyendo al meso, pero la justicia siempre estuvo alejada del debate. Y ahora de lo que decías, algo del pluralismo jurídico, yo lo estoy estudiando desde la perspectiva teórica del federalismo judicial. ¡Oh, pero qué atrevimiento! Sí, es que hay que pensar fuera de la caja, ya que hemos intentado tanto para mejorar esta justicia que parece que vamos dando vuelta en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Hay que cambiar el enfoque. Y quizás ahí podamos, hipotéticamente, encontrar o no, científicamente hablando, algunas líneas para trabajar de forma diferente este viejo problema. Ahí me quedo un poquito con Félix en cuanto a tu pregunta. Activismo judicial, ¿no es cierto? Que ha nacido con el neoconstitucionalismo, creo que mal entendido en nuestro medio,
y el gobierno de los jueces. Ahora, realmente los jueces gobiernan en algún sentido y hacen políticas públicas, claro que sí, a veces en negativo y a veces en positivo. No quiero decir esto un juicio de valor, sino en negativo, evitando o deteniendo políticas públicas del Ejecutivo, y en positivo a veces lanzando sentencias que realmente marcan línea política, línea de política pública. Que sea esto bueno o malo, bueno, depende cómo se utilice el instrumento, pero parece que en Bolivia ha sido ya exageradamente utilizado. Ha comenzado de manera grotesca con el tema de la reelección, donde se reinterpreta la Constitución, de ahí viene el mismo texto, pero parece que es otra Constitución, la han reinterpretado. Y hombre, eso te pone en problemas. Y ese fallo nos ha llevado a lo que hemos tenido el 2019, ¿verdad? Pienso yo. Y lo expresé en algún debate con algunos ideólogos del oficialismo todavía actualmente, y sí, sí, debatimos mucho, siempre en el ámbito de lo académico. Y si me parece el fallo de la prórroga constitucional bueno o no, pues en parte sí, porque no puedes dejar o resquebrajar la institucionalidad, pero tampoco puedo dejar de pensar de que hay ahí un abuso interpretativo, porque finalmente debería ser el ámbito político el que debió haber resuelto esto. Y su inacción provoca que nuevamente se tenga que recurrir al último recurso, el judicial. Y necesitamos un judicial fuerte, pero si lo sobrecargas con decisiones políticas, le obligas a sacar estas decisiones judiciales altamente politizadas, pues lo deslegitimas, ¿no? Y lo deslegitimas cada vez peor. Yo dejaría el tema con Félix, pasaría a Yerko, voy a leer a Vergara, Alberto Vergara, realmente, y sí, tiene mi mismo peinado, entonces es un compromiso, lo voy a hacer. Sobre la toxicidad electoral, totalmente de acuerdo, Yerko, aunque yo aumentaría algo que creo que también está en el texto, o por lo menos fue mi intención introducirlo, aunque de repente no se vea bien. El tema de jugárselo todo en unas elecciones y que deviene del alto estatismo, en una sensación en la que en esas elecciones se juega el todo o la nada, ¿no es cierto? De tal manera que se vuelve una encarnizada lucha por el poder entre ejércitos de prebendalistas militantes. El partido empresa, no estás convencido del proyecto, estás invirtiendo tu tiempo para luego tener una pega como pago, porque si no tienes una pega pública, no hay nada en el horizonte. La gente siente que si no logra eso, es la nada. Aunque eso pueda ser ficticio, esto es más, por lo menos desde mi perspectiva, el campo de la percepción. Entonces, todo lo de fiesta democrática se vuelve pues una encarnizada lucha y horrible lucha por sobrevivir en el fondo. Imagínense si no tuviésemos tanta intervención estatal y fuera del Estado hubiera vida, probablemente la gente retomaría en su verdadera dimensión la alta política, ¿no? El votar conscientemente y demás. Pero bueno, como lo has dicho, Yerko, en contextos de escasez, es la lucha por la sobrevivencia y buscar exquisiteces en este ámbito puede a veces resultar algo ingenuo, pero estoy de acuerdo contigo. En cuanto a castigo y crimen, creo que ahí no tengo mucho que comentar. Se decide primero y luego se construye el caso. A veces eso es bueno, pero a veces es demasiado malo, porque ya te viene la receta. Ojalá fuese el juez el que en propia convicción y ya tomase la decisión, así sea prematura, pero no la toma él. Viene enlatada y viene impuesta y viene con el encargo. Más o menos en la línea, yo le meto nomás y los abogados arreglan. Y eso no está bien. Lo diga quien lo diga, no porque lo haya dicho el expresidente Morales. Así lo diga Cristo, eso está mal. Punto. Eso no debe ser así. Pero ahí está, yo quise en cierta forma denunciarlo con algo de sarcasmo y que corra el artículo, ¿no? Que para eso está y hay que criticarlo también, como lo hace el Vladi. Sobre lo del Vladi, a la primera parte creo que ya te he contestado un poco, ¿no? La idea esto de a los rayuela, digamos, ¿no? Tratado de plantear un orden a los microensayos estos, pero en realidad dejo al lector que pueda leerlos en el orden que quiera. Y dependiendo del orden que le ponga a la lectura, puede llegar también a diferentes conclusiones, inclusive contradictorias de dos lecturas por el mismo lector. Esa fue un poco la idea. Ahora bien, sobre el institucionalismo tienes razón, ¿no es cierto? Esa burocracia que no funciona
y que finalmente queda como una deuda permanente, sorda, pesada y siempre presente. Porque ¿en qué momento de tu vida como boliviano no te topas con la burocracia? Porque el Estado puede ser débil, pero está siempre presente. Y es bien raro eso, ¿no? El de tener un Estado siempre presente, débil, no en el sentido solamente de presencia, sino en el sentido de capacidad para resolver los problemas de la gente. Y queda la deuda. A ver, ahora vayamos, esto es bien bonito, ¿no? Has dicho el tema tecnológico también. Yo tengo ahí un articulito que seguramente lo vas a leer y contradice un poquito a la visión de Ludwig. Creo que soy más bien un optimista tecnológico. Tengo esa tendencia. Y esto se traduce en el artículo Los robots al gobierno. Es una proclama que yo lanzo. Caramba, los gestores públicos de carne y hueso se aplazaron. Ahora que viene la inteligencia artificial, de repente, los gestores públicos no humanos lo hagan mejor. De repente es una esperanza. Ahora obviamente es una esperanza inteligentemente limitada. No podemos esperar que la inteligencia artificial lo haga todo. Peor en temas públicos que tienen un fuerte componente emotivo. Lo tienen, lo público responde un poco a la agregación de preferencias y demás, y ahí está metido el tema emotivo humano, pero pueden ayudar, ¿no? Ahora bien, la sátira, sí, te doy toda la razón. Yo ya lo vi, era muy occidentalocentrista, eurocentrista la visión, ¿no es cierto? Y tomé ese ámbito porque es el que conozco. Y aquí confieso ignorancia en relación a los otros tipos de humor de otras culturas. Finalmente, el humor es una manifestación cultural. Por lo tanto, como ignoro las manifestaciones culturales, digamos, de raigambre más oriental, que existen con seguridad, que no las conozco y de conocerlas no sé si las entendería, me limité a lo que conozco, que es una visión más bien occidental y queda pendiente. Pero cumplió su rol el artículo, el cual es promover el debate. Y hemos tenido un buen debate, creo, ahí, y queda algo pendiente. Pero me mantengo un poco, más allá de que sea occidental o no, el humor, porque el humor corrosivo es sátira, ¿no? Es sorna. Y los políticos tienen que demostrar, siendo poderosos, la grandeza de dominar su poder para no atacar al que te critica con ironía. Una vez que haya eso, sea en la China o en cualquier otro lugar, probablemente es una sociedad más desenfadada, como digo al final del artículo, y una sociedad que puede autocriticarse sin perder el amor propio. Porque a veces nos criticamos y perdemos el amor propio, ¿no? Decir, pucha, me estás atacando y ahí te tornas un poco violento. Pero bueno, ahí lo dejo en ese punto. En la otra, que claro, no es un microensayo ya, el western sumandino, es un cuento corto, como lo titulo, y me di la licencia. Y fue, si quieres ver el origen, y es más bien una anécdota, mi tío abuelo, que realmente existió, fue mi tío abuelo, fallecido ya, y que me lo contó todo, pero ya estaba anciano y había lagunas. De ahí viene esa impresión de que tiene gran parte de ficción, exactamente, por eso digo, ¿acaso inventadas? Porque muchas de esas, bueno, finalmente yo me las inventé. La Luger existió y se la cambió a un turco por una vaca y un caballo. ¿Y por qué? Porque yo le cuestioné, le dije, pero ¿por qué el arma? A día de hoy no se explica. Y ahí viene lo que vos dices. La ausencia de Estado porque esas eran las tierras de frontera. Ahí no llegaba el Estado. Y si llegaba, llegaba esporádicamente de algún poblado lejano, como esa comitiva de militares de Padilla, a Sopachuy, ¿no? Pues luego no había nada. Y había que nomás estructurar un sistema autogestionario, así le puse, de seguridad. Y sí, aquí sí tenemos un poco de disyuntiva conceptual. ¿En qué entiendes por instituciones? No todas las instituciones son estatales. Hay instituciones no estatales que están al margen de lo formal y que son solidísimas, ¿no es cierto? Y que hay que tomar en cuenta. Por lo tanto, ahí también hay institucionalismo. Un institucionalismo formal, pero no estatal, sin coerción, digamos, de lo público, ¿no es cierto?, de la potestas estatal. Pero son instituciones, ya que las instituciones finalmente tienen la idea de ordenar una sociedad. Y yo creo que puede aplicarse el institucionalismo también en esos contextos. Pero va un poquitín por ahí y tu crítica es muy interesante. Ludwig,
Pues aquí sí hay, ¿no? Una disyuntiva, probablemente el texto no se ha dejado entender. Soy más bien un optimista, Ludwig, un optimista tecnológico. Creo que no vamos a rasgarnos las vestiduras ni beber el veneno, la cicuta o agarrarte con el silicio, como digo en el ciberdemos, ¿no? Con ese papá escandalizado porque su hijita de 3 años, que era yo, ¿no es cierto? Estaba chateando, está metiéndole cosas ahí y eso es muy peligroso, ¿no? Como papá te asustas, pero luego te das cuenta que nada puedes hacer, que de esa fiera no te escapas, o bien la domas o bien te acaba. Entonces, lo que hay que enseñar a los niños, a los jóvenes, es a luchar en el contexto que ellos van a tener a futuro y ese contexto es tecnológico. Y puede perfectamente servir para mejorar, pero también como un martillo te puede romper la cabeza o te puede ayudar a construir hermosos edificios, hermosos muebles. Va a depender mucho de un retorno a la condición humana, a estos debates filosóficos, para reentendernos en ese nuevo contexto que te pone en vilo. Antes, la característica del humano era la inteligencia, pero ahora va a haber no humanos que también van a ser inteligentes, de alguna manera. Entonces, la condición humana se pone en entredicho. Vas a tener que repensarte como humano y ver de repente a futuro como en Blade Runner, ¿no? Los duplicantes, los replicantes, que eran medio humanos y que fungían como humanos. Pues yo terminaría ahí, Ludwig, para dar continuidad al debate, si es que todavía tenemos tiempo. Mil gracias a todos ustedes. Ha sido realmente lindo ser leído por un panel como el que ustedes conforman y estoy aprendiendo mucho, ¿ah? Y me gusta que les haya picado, pues, que les haya hecho pensar que esa es la idea. Muchas gracias, Iván, por esa exposición que aclara, que provoca, que amplía perspectivas de tu libro. Yo creo que todos hemos compartido muchos de tus criterios, los valoramos desde el punto de vista académico, reconocemos el trabajo realizado, pero en algunos aspectos, por supuesto, que tenemos que polemizar, tenemos que criticar para que el conocimiento avance. Yo creo que en el tema de democracia digital, en el tema de los robots al poder, en el tema del el uso de las tecnologías en la gestión pública, todavía me mantengo en la idea de que hay todavía una cierta timidez para entenderlos realmente. Pero bueno, eso será motivo seguramente de otra sesión en el que podemos escudriñar esto con mayor solvencia. No sé si los invitados, comentaristas también tienen criterios respecto de esta respuesta de nuestro autor invitado el día de hoy. Félix, Yerko, Vladi, que podrían compartir ya para cerrar esta sesión respecto de las reacciones del autor el día de hoy. Quizás Félix primero. Sí, muchas gracias. Igual tenemos 15 o menos. No, menos, ya vamos cerrando, digamos, Bien. tenemos unos 10 últimos minutos para cerrar Bien. la sesión de hoy. Bien, gracias. Nuevamente, comparto lo que ha expuesto Iván en esta intervención que ha hecho. El tema de la justicia es muy complicado. Por ejemplo, voy a partir de esto de la independencia judicial. La independencia judicial es una quimera, es algo que no existe ni va a existir. Un ejemplo que puedo poner, el caso de Estados Unidos, que es una superpotencia en todo y invierte mucho dinero en investigación, etcétera. Y en Estados Unidos, en los últimos años, hemos visto el viraje que hay en el Tribunal Supremo Americano de que, por ejemplo, el caso del aborto, 1958, y creo que ha sido reciente, por el 2000, sí, 2000 y algo, un cambio en el giro de la jurisprudencia norteamericana sobre el caso. Entonces, antes de haberse optado por reconocer el derecho al aborto y ahora no,
¿Qué significa? Yo no veo allá que sea eso una línea jurisprudencial, sino sencillamente un abrupto en la decisión de unos tribunales que antes seguramente estaban en mayoría por los demócratas y posteriormente ahora cuando estuvo Trump por más republicanos, ¿no? Entonces, en ese contexto, tratar de buscar en un país como Bolivia que pueda haber una justicia independiente, para mí es un debate imposible o casi imposible. Y nosotros somos testigos en los últimos años, a partir de la Constitución del 2009, que hemos introducido este modelo de elección, pasando previamente por una, ¿cómo se llama? Esto de la convocatoria y demás, que lo hace el legislador y luego el Tribunal Electoral, la que lanza la convocatoria y la elección. Y eso ya condiciona fuertemente la forma, ¿no? El modelo, cómo va a ser. Y si no puede el nuevo juez electo, que como ha pasado por el filtro del legislador, allá pues ya lo han elegido los políticos, ¿no? Entonces eso es una fuerte contaminación, pero alguien puede decir entonces, ¿por qué no vamos a otro modelo? El caso español, que toda en América Latina casi han seguido. Pues está en lo mismo si hoy seguimos, si seguimos y analizamos eso, pues igual no hay salida, ¿no? El Tribunal Constitucional está en problemas y ese es el modelo que América Latina lo ha copiado desde los años 90. Por tanto, para mí en ese sentido es muy difícil. Y desde la academia creo que hay una responsabilidad, pues introducir en el debate académico aquello, ¿no? Y obviamente, si se quiere una postura científica, pues también hay que teorizar eso en los libros. Y una segunda cuestión, me gustaría hablar ahora si está la Constitución, lo ha hecho su autor, el constituyente, y como el constituyente no es permanente, sino desaparece luego de haber hecho la Constitución, y la Constitución es de aplicación práctica, eso lo ha encomendado al Tribunal Constitucional en Bolivia, y el Tribunal Constitucional no es autor de la Constitución, sino es intérprete de la Constitución. Entonces, estar en esta situación de autor a intérprete, está muy claro que el intérprete jamás va a hacer lo que el autor quiso decir o opinó, ¿no? O proyectó. Es imposible. El intérprete, ya sea en arte, obra de literatura o lo que sea, siempre será intérprete, o sea, nunca lo mismo. Entonces, para concluir, en esto yo llamaría la atención, y tal vez es muy bueno hacia adelante, entrar a trabajar este punto, porque es un tema crucial para Bolivia ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Yerko, por favor, un par de minutos para cerrar ideas y establecer algún nexo también de comunicación con el autor. Dale, a ver, lo primero es que no puedo dejar que la opinión de Félix quede tan impune en el sentido de que lo de independencia judicial es algo imposible e improbable. Eso, por supuesto que no. Además, el caso que él analiza de la Corte Suprema del SCOTUS de Norteamérica, claramente tiene ya parte de un sesgo, porque la mayoría de los jueces de la Corte Suprema son elegidos por el presidente, según los criterios, además, los criterios políticos que le entregan su grupo de asesores y también uno que otro grupo de parlamentarios. O sea, descartemos Estados Unidos como un mecanismo o como un paradigma, más o menos lo que debería ser independencia judicial. Queda claro que no. Además, después de la reversión de Roe versus Wade, queda absolutamente claro que ellos hacen política, no ni siquiera interpretación de leyes, que es el otro elemento también que me parece, que me deja muy incómodo al respecto de lo que es lo que hace el poder constituyente y lo que deberían ser los altos jueces del Tribunal Constituyente. En muchas de las normas que ha mencionado además Iván y que también están en los textos que hemos leído, no hay lugar a interpretación. No hay lugar a interpretación. Por lo tanto, no se trata de que si estamos componiendo, si esto es a lo Mozart o a lo Bach, no, no hay lugar a interpretación. Los mandatos terminan en una determinada fecha y se tienen que cumplir.
Los derechos están limitados por ciertos elementos y no hay interpretación. ¿Y eso por qué? Porque uno de los procesos de la constituyente que fue absolutamente traumático es que la constitución que nosotros hemos recibido desde el 2009 en adelante es una constitución que lo quería definir absolutamente todo, que es un serio problema. ¿Por qué? Porque había una obsesión en esa constitución y en esa constituyente de no dejar posibilidad absoluta a que se resuelva por la vía política. Porque además se pensaba en un proceso hegemónico, dominante, en el cual la ciudadanía, incluso a través de partidos políticos u otras fuerzas políticas, no deberían tener ningún mecanismo de representación. Eso a mí me queda absolutamente claro y marca además y divide además estos temas de independencia, idoneidad, transparencia e inclusividad o inclusión dentro de lo que es la formación o la formulación de quienes deberían representarnos en las altas cortes de tanto el Constitucional, la Corte Suprema, la magistratura y el agroambiental. Y una de las cosas que a mí me encanta de los textos de Iván es como le digo, no hay posibilidad de contraargumentarle. Uno siempre quiere aportar más. Y mi único aporte es en el tema de toxicidad electoral. Claro que sí, él habla de un modelo feo, de una política horrible. La política horrenda de convertir la militancia en una especie de ejércitos de gente que necesita del Estado y de la política para cumplir con lo que son sus necesidades autoimpuestas. Pero hay un tema que me gustó muchísimo y era ver cuáles son las condiciones de los procesos competitivos. Y ahí vuelvo al texto de estas dos investigadores, de Castro y de Retamal. Esos procesos y competitivos, más allá de lo que es integridad electoral, que es toda una conceptualización, tienen que pasar por una intensidad del involucramiento cívico y un aumento de la atención de la discusión en temas políticos y sociales por parte de la ciudadanía. De lo contrario, unas elecciones sin interés ciudadano son prácticamente no unas elecciones, sino son unas designaciones, son como unos actos notariales. Y eso es lo que nos pasa básicamente, y aquí junto con lo que es castigo y crimen, ¿no es cierto?, con lo que le pasa a nuestro Poder Judicial. Muchas gracias, Ludwig, muchas gracias, Iván, y también a Félix y a Vladimir. Un gusto, pues, Yerko. Vladi, por favor, 2 minutos para cerrar esta etapa. Breve y furioso, estimado Ludwig. Yo solo quiero comentar 2 cosas. Primero, ¿sabes, Iván? He leído otra vez, volviendo sobre un western subandino. Ese texto yo lo he leído en clave histórica, en la medida que los textos, como por ejemplo de Rosana Barragán o de Marta Irurowski, que son historiadoras, una boliviana y otra española, que escriben precisamente sobre esta condición estatal. Yo creo que tú lo que mencionas en tu comentario es muy pertinente y lo mencionas ya en la introducción. Cuando hablamos de instituciones, no hablo solamente de instituciones estatales, sino también de instituciones sociales. La sociedad produce instituciones no estatales. Eso es muy cierto, pero yo acotaría, y lo dejo como provocación, es que las instituciones sociales en nuestro país contradicen o a veces entran en cortocircuito con las instituciones estatales. O sea, no puedes aplicar ambas, no se supeditan, no se articulan, hay una ruptura. Yo creo que tú lo relatas a la perfección en tu cuento. Segundo, y eso con esto quiero cerrar puntualmente, Ludwig. Iván, no he entendido bien si este es un experimento social que ya ha concluido, no he entendido bien si ya no eres columnista, lo que lamentaría mucho. Deberías volver a las columnas y si estás escribiendo, deberías seguir escribiendo, ¿no es cierto? Continuar, porque si este ha sido un proyecto solamente para escribir el libro, creo que el público, los lectores están perdiendo un aporte muy interesante porque creo que el mérito de un columnista es no afirmar o autoafirmar sus dogmas, sino provocar el cuestionamiento. Eso es un reto, que quien nos lea pueda decir, yo no sabía que las cosas eran así, yo no había analizado este aspecto, y yo creo que ese es un logro. Eso es todo. Muchas gracias, Vladi. Finalmente, nuestro autor invitado, Iván Arandia, un par de minutos para cerrar esta parte. Pues nada, ¿qué puedo decir? No más que contento, ha estado muy interesante y bueno, más que ir cerrando, sino comprometiéndome. Primero al Vladi y fue un ciclo que cerré como columnista, pero que no fue un cierre definitivo, ¿no? Creo que podemos volver para comenzar un nuevo ciclo.
Es muy exigente, te diré. Yo sufría bastante en escribir las columnas porque tienen tiempo, hay que hacerlo cada 15 días y hay que hacerlo, si lo quieres hacer como yo lo hice, ¿no es cierto? Un carácter más o menos ilustrativo, sin llegar a ser presumido, ¿no es cierto? Para tratar de llegar al gran público es complicado. ¿Ya? Y también como que tienes una deformación profesional ahí, ¿no? Comienzas a escribir corto, comienzas a escribir telegráfico, lo cual es una virtud cuando eres literato, pero cuando eres cientista y tienes que escribir un artículo Scopus, por ejemplo, ay caramba, eso se convierte más bien en una virtud, en algo que tienes que volver a repensar un poquito. Entonces ese deambulamiento es complicado, pero sí. ¿Y sabes a qué me comprometo? Que es mi siguiente proyecto sobre esta misma base, convertir cada microensayo en un video explicativo, cambiar un poco, porque me gusta experimentar y en otra ocasión podemos discutir las métricas, ¿no? Yo saqué las métricas, aquí las tengo, se las compartí a Ludwig, pero creo que no va a dar el espacio. Cada columna tiene una cierta numérica en cuanto a reacciones y lo que se viene es eso, ¿no? Empezar a controlar si lo que escribes está generando la opinión, no la está haciendo, en qué sentido, obviamente con límites, ¿no? Entonces, de repente, oigan, es un compromiso, pero no me estoy poniendo fecha. Tengo un canal de YouTube, hago videos muy malos, los hice en la pandemia, pero aprendí. Entonces, de repente, el siguiente proyecto, quizás con la universidad, es echar mano de estos nuevos medios para llegar a los chicos. Finalmente, una universidad forma. Hace investigación, hay que trabajar duro en ella, fuerte, profundo, académico, para un público de otro nivel, pero también para los chicos, ¿no? Una especie de investigación a lo que yo llamo autoformativa para que ellos aprendan a hacerse las preguntas correctas y respondérselas por sí mismos, que vayan prescindiendo del típico profesor que les dice qué y cómo. El profe ya será a futuro un facilitador y el alumno llegará a ser lo que el ingeniero Walter decía, ¿no? Formar gente crítica, autosuficiente en el análisis y con criterio para tomar decisiones más allá del dogma, más allá del enlatado o del mandato orgánico de un partido, de un movimiento. Yo me despediría entonces con esto, querido Ludwig, te agradezco muchísimo. Félix, Vladimir, Yerko, ingeniero, muchísimas gracias por haber aguantado porque ha sido larguito esto y esperemos pues encontrarnos en otra, ya vamos a tener el contacto, vamos a intercambiar y esto ya es una comunidad, hombre. San Francisco Javier UMSA. Un abrazo. Listo. Gracias, Iván. Y conclusión general de este evento, ¿no? El libro Microensayos es un libro de obligada lectura para ubicarnos en temas de acuciante actualidad y seguir discutiendo, seguir analizando, seguir construyendo sobre la escritura de la política. Yo creo que tenemos, por lo que se ha dicho últimamente, Iván Arandia para rato, con nuevos experimentos, con nuevas innovaciones, quizás en el marco de lo que se celebra este año en Sucre. 400 años de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Javier de Chuquisaca, la primera universidad del país. Señor director de carrera, quizás tiene algún comentario para cerrar la sesión de hoy día. Tiene usted la palabra. Se ha desconectado. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por su asistencia, su participación, por seguirnos hasta esta hora de la noche. Quizás, perdón, Ludwig, quizás el ingeniero podría cerrar. Está todavía presente. Para quienes han participado en esta sesión. Y por supuesto, sí, nos ha honrado con su presencia en toda la sesión el magnífico rector de la San Francisco Javier de Chuquisaca, el ingeniero Arizaga. Por favor, le cedemos la palabra a efecto de que cierre cabalmente la sesión de hoy de la escritura de la política. Por favor, ingeniero. Muchísimas gracias, Ludwig. Un agradecimiento grande a los tres comentaristas, una felicitación a Iván y a todos quienes nos han seguido a través de las redes, los hermosos comentarios que se han hecho de la política actual que estamos viviendo
que yo comparto muchísimo con lo que dice Iván en uno de los términos que ha utilizado, que es la toxicidad que vivimos en todo. Hay mucha toxicidad, hay mucho paralelismo, vemos las cosas que están ocurriendo y creo que estos espacios se traducen en algo que nos permite poder aprender, poder conocer y quizás en su momento también elevar algunas críticas que hacen más motivante estos espacios que tenemos en este conservatorio. A todos quienes han participado, muchas gracias. Como lo decía Ludwig, estaremos atentos a aquello nuevo que pueda salir de cualquiera de nuestras dos universidades. Muchas gracias, Ludwig, por haberte referido a nuestra universidad, por los 400 años de vida que ha cumplido. Seguimos todavía en esas actividades que estamos desarrollando y Dios mediante seguiremos siendo actores de todo lo que significa el quehacer en Bolivia. Muchísimas gracias a todos y será hasta una próxima. Un gusto, señor rector. Buenas noches a todos. Buenas noches.